sin más, te doy la palabra, Mariana. Gracias por participar, por tu tiempo, por tu dedicación y por tus ganas de aportar en este contexto. Bueno, gracias a ti. Como me presentó Ana, mi nombre es Mariana González Pires. Paso a presentarme, soy de Uruguay y estoy aquí, en España, ¿no?, realizando mis estudios doctorales en temas de economía feminista, precisamente en presupuesto en género. Soy investigadora invitada del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas del IGOP de la Autónoma, pero como para sintetizar mis coordenadas, me gustaría mencionar dos organizaciones en las que participo y las que me hacen sentir parte del movimiento de cambio, como son las Mujeres en el Horno en Uruguay, el 0800 Línea Aborto y Cooperación aquí en Barcelona. Me toca hablar de economía feminista. Lo primero que me surge decir es que hoy estamos aquí porque alguien confió en nosotras, porque nos envió el enlace, porque reflexionó fuera de la dicotomía entre lo bueno y lo malo, del valor del individual, de actuar de manera individual, de pensar en colectivo. Actuó en clave feminista. Mujeres, nuestro tiempo vale. Y hoy decidimos invertir el mayor recurso con el que contamos para pensar juntas, para reconocernos que el gran recurso que tenemos es el tiempo. Y tener en cuenta esta variable es otra clave en la economía feminista. Gracias por estar. Entonces, como primer punto decir, perdón, como primer punto decir que la economía no es dinero, no son mercados, no son el conjunto, son el conjunto de construyendo cuando se encuentra en el epicentro de los mercados. Nos enfrentamos y vivimos en un sistema capitalista, racista, heteropatriarcal que destruye el medio ambiente. ¿Y a qué nos referimos? Hoy vemos discursos aquí que cuestionan el acceso de las personas migrantes a los servicios de salud, la negación del Estado en reconocer diferentes colectivos que quedan fuera Hola. Hola, se cortó. ¿En qué momento? Yo lo último que escuché, pero pensaba que era por la lentitud de mi internet, se cortó en el momento que algunos colectivos quedan fuera. Yo me quedé por ahí. Ok, bueno, regreso. ¿Se escucha bien el volumen? Sí, se escucha bien. ¿El volumen es correcto? Sí, es correcto. ¿Está bien el volumen, Ana? Sí, está bueno el volumen. Okay. Disculpen las molestias, estamos Entonces, con problemas técnicos. ¿Sigue Mariana? sí, ahí voy. ¿Qué tipo de vida estamos construyendo cuando se encuentran en el epicentro los mercados, decíamos, ¿no? Nos referimos, nos enfrentamos y vivimos en un sistema capitalista, racista, heteropatriarcal, que destruye el medio ambiente. Hoy vemos expresiones en los discursos políticos aquí que cuestionan el acceso de las personas migrantes a los servicios de salud y la negación del Estado de reconocer diferentes colectivos que quedan fuera de cualquier medida de política pública o de protección social, como si estos colectivos no fueran colectivos visibles. Hablamos de las manteros, las trabajadoras sexuales, los migrantes que se ven obligados a trabajar sin papeles y aceptar precarias condiciones laborales. Esto es racismo. Y hablo de medidas en los países que se puede decretar la cuarentena, porque su trabajo informal no supera o iguala al formal, porque esta situación evidencia que han gobernado para una parte de la sociedad y que lo siguen haciendo. Y la lista sería larga, pero ejemplifica este contexto el racismo, y es la repetición de Maquiavelo cuando dice que el coronavirus es un problema chino. ¿Qué más racista? Y en referencia al
capitalismo y los efectos medioambientales y de la circulación por los distintos medios. Se está cortando otra vez. Mariana. Mariana, Móviles se y está medios de cortando otra vez. comunicación, de delfines en Venecia, jabalíes en Barcelona visitando las vidrieras de Versace, de Mariana, Gucci. Mariana, cariño, se cortó. El coronavirus es una pandemia popular. Uh-huh. Sí, está habiendo problema de carga en la línea, entonces vamos a ver que las panelistas, yo me voy a quedar aquí para poder levantarte la mano, ¿verdad? Pero vamos a ver que las panelistas nos quitemos la cámara y seguí por donde ¿Y ibas. por dónde quedó Ana? Exactamente en este momento no te podría decir, pero se ha cortado nada, un minuto como mucho. Porque estaba al tanto de lo que iba pasando, entonces no puedo decirte exactamente la palabra por la que te quedaste, pero sí como medio minuto como máximo. Ok. Quizás lo mejor Después sea de que lo de me... los manteros, de la economía informal, me van chivando por acá. Ah, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien. Bien, entonces, vuelvo, regreso, todas las veces que sean necesarias. Uf. Entonces, hablaba de las medidas que pueden tomar algunos países en decretar la cuarentena porque el trabajo informal no supera el trabajo formal y porque esta situación evidencia que han gobernado para una parte de la sociedad y que lo siguen haciendo, solo gobernar para esa parte. La lista sería larga, pero ejemplifica este contexto de la repetición de Maquiavelo, que dice que el coronavirus es un problema chino. Y en referencia al capitalismo y a los efectos medioambientales, en estos días, por la retracción del consumo y se ha limitado la circulación, sabemos que ha descendido la contaminación. Y bueno, y circulan en las redes imágenes de delfines en Venecia y de jabalíes en Barcelona visitando las vidrieras de Versace y de Gucci. El coronavirus es una pandemia popular, no las medidas de los gobiernos. Incluso viajan la VIP en algunos cruceros. El coronavirus es a very important person. Y hasta las pasajeras y los pasajeros que buscaban una experiencia inolvidable, ahora quizás puedan comprender lo que significa que ningún puerto te deje atracar. Por supuesto que salvando las diferencias. Y qué más capitalista y heteropatriarcal, como nos comentaba Ana al principio, que el emerger de las medidas por parte de los gobiernos que disparan un estado de control, militares en las calles, hombres cuidando que nadie pase el límite entre lo público y lo privado. En algunos países el presidente se ha convertido en el gran padre todopoderoso, el que nos protege, el que le indica a las niñas y niños que no deben salir de casa y que se impone ante la voluntad de los adultos y le dice hasta cuántas golosinas deben comer a los hijos de la patria, a sus hijos, el gran padre. El sistema socioeconómico capitalista se construye en el conflicto entre los procesos de acumulación de capital y sostenibilidad de la vida, pero la vida de algunas personas, no todas las vidas. ¿A quiénes le importa sostener, nos preguntamos? ¿Sostener la vida del hombre blanco, burgués, académico, heteropatriarcal? Debo decir que también se suman algunos machos con aristas progresistas, pero no nos vamos a distraer en eso. Y quien se atreva a no performar en clave esencialista y dicotómica será penada, será apartada, será estigmatizada, y a esta internalización se desarrolla y se encarna las acciones de cada una de nosotras, incluso, lamento decir, dentro del propio movimiento feminista. El conflicto del que hablamos se aborda en la teoría marxista, pero se aborda en parte, y paso a explicarles por qué. Esta teoría a la que me refiero, y a la que afilio, habla del conflicto de intereses entre la clase, del conflicto de intereses de clase en relación a la empresa capitalista. El conflicto analiza el trabajo asalariado y la explotación de la empresa
negando en su análisis el conflicto que se genera a la interna de los hogares entre los hombres y las mujeres de una misma clase social, las que deben regirse ante todo por los principios de solidaridad de clase. El análisis en torno al trabajo asalariado de los hombres y la opresión de clases sociales, dueño de la empresa, trabajador asalariado, encubre otros tipos de opresiones, pero el enfoque marxista sostiene que cuando se sale de la opresión de los intereses de clase, todas las demás opresiones serán resueltas. Pero las feministas sabemos que las opresiones no se pueden combatir de a una. Sucede que los sistemas de opresión se retroalimentan y para mitigar una, lo que hay que considerar son todas las estructuras, como el capitalismo, la lucha de clases y la raza. Y al marxismo le preguntamos, ¿dónde se resuelve la vida? Y esta se resuelve en los cuidados. Importa resaltar que esta ceguera es sostenida por las políticas de los estados, que mantienen en su altar el modelo incuestionable, neutro, aséptico y productivo, y lo desmarca de las esferas más vulnerables. Porque el Estado legitima las relaciones económicas con una participación desproporcionada de las mujeres en el trabajo doméstico. El dominio público solo puede continuar de la misma forma porque las mujeres tenemos una parte desproporcionada de las funciones domésticas. El Estado describe cómo las ciudadanas, nos describe como ciudadanas, mientras nos mantiene en una relación subordinada. Espero que me sigan en la conexión. Te seguimos, se escucha Muchas bien. Gracias. Bueno, y aquí el gran dilema. El sistema tiene que definir si proteger al capital o a la vida. Y este conflicto que está latente siempre estalla. Entonces, la economía feminista hace el ejercicio de invertir la pirámide de la economía clásica y ubicar en la parte superior, ¿sí?, la base, la reproducción, la sostenibilidad de la vida. Porque se ha mostrado que si no existiera un trabajo reproductivo y de cuidados, ninguno de los otros elementos de esa pirámide serían posibles en el sistema económico. La teoría feminista, incorpora el concepto del tiempo no mercantilizado, porque como dijimos, la economía son el conjunto de los procesos que la sostienen. La economía feminista evidencia que todas las tareas tienen valor, que los mercados no se mueven independientes de los hogares, ni exentos de los recursos humanos que los atraviesan. En esa frontera que se creó de manera imaginaria entre un sistema mercantil y un sistema familiar. Muestra la deficiencia histórica de una mirada mercantilista en la que los olvidos que genera enraizan la explotación. La economía feminista demuestra que el sistema económico produce y reproduce la desigualdad en todos los niveles, macro, meso y micro. Y aquí paso a una segunda parte vinculando algunos sesgos de la economía que deberíamos considerar ante una crisis económica que se inicia y sobre todo sabiendo que los gobiernos van a empezar a desarrollar medidas. Como feministas ya conocemos estos conceptos, pero cabe identificar cada uno de ellos. Como venimos mencionando, el sistema económico es uno, no existen esos límites imaginarios. El nivel macroeconómico debería contemplar los aportes que se realizan en los sistemas de sostenibilidad de la vida y vamos a enfocarnos ahora en 3 sesgos que están en el diseño de las políticas públicas y que podemos mencionar, que son el sesgo recesivo, el sesgo del proveedor masculino y el sesgo de la mercantilización, y hablemos un poco también de impuestos como para terminar. ¿A qué nos referimos con el sesgo recesivo que se utiliza en la elaboración de las políticas públicas? De las políticas públicas, sí, perdón. Es aquel que se da en la implementación de medidas restrictivas aplicadas con la finalidad de atraer capitales o de retenerlos. ¿Se imaginan esta situación, no? ¿Cuánto se va a aplicar? Estas medidas claramente generan la pérdida de empleos, que generalmente impacta en las mujeres. Como consecuencia de estas medidas es necesario ceder ante el trabajo informal, ante la desprotección de las políticas sociales, ya que las mismas
suelen estar asociadas al desempeño en el ámbito del trabajo asalariado. Este sesgo impacta a corto y largo plazo, porque nos obliga a movernos y aceptar la precariedad laboral y luego nos impacta en el futuro en nuestro sistema de pensiones. Bueno, ¿qué les voy a decir del sesgo proveedor masculino? Que es el que se construye al establecer un salario en el mercado desde ese modelo hegemónico heteropatriarcal del que hablábamos. Es un modelo obviamente parcial, jerárquico, que genera relaciones de dependencia sobre la base del proveedor masculino. ¿Qué ejemplo también más claro? Otro de los que ya conocemos, que son las pensiones a la viudez. ¿Y qué decirles? A igual trabajo, igual remuneración. Tan básico y tan invisible para algunos. Cuando hablamos del sesgo de la mercantilización, se da, por ejemplo, en la privatización de las prestaciones sociales básicas como la salud, la educación, los sistemas de pensiones. Este sesgo individualiza y selecciona el acceso que tienen solo aquellas personas que pueden pagar. Quienes no pueden pagar su precio se ven obligadas a reservarlo en términos de sobrecarga en las tareas familiares, que son asumidas principalmente por nosotras las mujeres. Un claro ejemplo son los cuidados de enfermos o personas en situación de dependencia. Esta mercantilización se ve en la propagación de los sistemas privados de cuidado, por ejemplo, ahora lo vemos, en los residenciales que establecen servicios precarios con contrataciones laborales precarias. Y acá recordar cuando Villota nos dice que los impuestos son un caso de discriminación indirecta. Si observamos otro campo, como el de la política fiscal, a simple vista no nos puede parecer evidente el binomio que hay entre la política tributaria y la de ingresos, y el gran peso que ésta tiene en la vida familiar, en la conciliación con el empleo, y en las oportunidades diferenciales de los miembros de la familia. Los impuestos, el desempleo y la inflación tienen un efecto sobre la vida de las mujeres. La relación entre la política de ingresos y la política social debería ser coherente con los objetivos de igualdad y es que se quieren alcanzar. Para detener ante la crisis los olvidos del Estado es que hoy estamos acá nosotras generando un movimiento para recordarle en la agenda que estos temas no se les escapen. Sabemos que hay muchas personas que no son sujetos tributarios y sin embargo han aportado a lo largo de todas sus vidas del ámbito del trabajo no remunerado o desde los sistemas informales. Pero los sesgos con los que se diseñan las políticas definen ignorar este aporte y por ende definen ignorar a estas personas. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué tan invisibles son los envíos de remesas de mujeres por los efectos migratorios? Y para concluir, la economía neoclásica ha optado por adoptar una conveniente ceguera. Desde la economía feminista debemos superar el temor a la falta de solidaridad de clase y tramitar todos los conflictos. Las opresiones no se abordan de a una y mientras el tiempo pasa, las opresiones se superponen. Los gobiernos actúan como parte de este sistema de explotación mercantil, lo nutren en la construcción de marcos legales que distribuyen estos sesgos en las medidas de recesiones y impuestos. Los gobiernos aplican medidas recesivas y la sostenibilidad de la vida se privatiza y somos las mujeres quienes cuidamos a las familiares, a las personas dependientes y a los enfermos que expulsa el sistema de salud en los recortes presupuestales. Por su parte, decir que la supuesta sensibilidad de la prestación no contributiva se conforma como un estigma de política social, porque permitimos que el valor lo sigan poniendo desde el mercado laboral y la participación en el mismo. Otro ejemplo es otro ejemplo de una medida estigmatizante que castiga a quien falle en representar la ilusión de género. Y por último, decirle que estamos aquí para vigilar las estrategias de ceguera utilizadas por los gobiernos y para tomar las decisiones que impactan en nuestras vidas. Muchas gracias y le dejo la palabra a mis compañeras. Gracias, Mariana. No sé si podía seguir lo que iban diciendo en el chat, pero ponían bravo, bravísima, muy de acuerdo. ¿Y hay alguna pregunta que tomé nota de Paola para después y otra que también se sumaban?
Te agradecemos mucho, Mariana, por el espacio, ¿no? Y ahora, agarrando todo este análisis de la economía feminista, tenemos la oportunidad de contar con Rocío Echevarría, que viene de la organización Sindillar, ¿verdad? Que así como hay unos especializados en proteger el capital, hay unas especializadas, ¿verdad? Que construyen esta sociedad y esta economía, que son las especializadas en cuidar la vida, como son las compañeras organizadas en Sindillar. Rocío, no sé si nos quieres comentar un poco cómo están analizando ustedes esta situación de crisis y pandemia. Bueno, como dice y lo dijo Mariana, falta de solidaridad, ¿no? Es lo que se nota, lo que se visualiza, lo que se pone en evidencia ahora con este tema de la crisis. No sé, había una estructura de tres campos en cuanto a preguntas en esta charla que vamos a hacer grupal. Así que yo más o menos me he tratado de ordenar. No soy muy académica, me disculpan, puedo ser egresada de la universidad en mi país, pero aquí soy una trabajadora del hogar, como cualquier otra trabajadora precaria. Yo les voy a comentar mi parecer en estos temas de acuerdo a mi experiencia. Y mi experiencia es que manteniendo el trabajo dentro de los cuidados de los hogares con 5 familias, estoy en mi casa, obligada a no trabajar porque trabajo por horas con ellos, no tengo contrato con ninguno y esa incertidumbre, el quedarte en el aire, es bastante crudo, es bastante fuerte. Eh, es una incertidumbre de vida, una precariedad total que te atraviesa desde la punta de los pies hasta lo más íntimo de tus pensamientos, de tu alma y de ser tú, como sentirte como persona. Entonces, cuando me el tema me preguntan qué implicaciones tiene para el sostenimiento de la vida esta crisis en mi región, bueno, ahora yo soy peruana para quienes no me conozcan, formo parte del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados, Sin Hogar Sin Millar, el primero y el único aquí en España. Migré, como muchas mujeres de Abya Yala que vinieron a Europa por una falta de encontrar espacios para desarrollarse en nuestros propios países y ya sabemos por qué migramos, no porque, como siempre lo digo, no porque se nos dé la gana o porque veamos fabuloso el viajar, migramos porque nos arrancan los pocos espacios de desarrollo como mujeres en nuestras propias comunidades, en nuestras propias regiones, en nuestros propios lugares de nacimiento. Entonces, ya ubicada aquí en España, el único nicho laboral a donde el Estado y las leyes de extranjería me empujaron fue al sector de los trabajos del hogar y los cuidados, porque una deja de ser lo que fuiste en tu país. Y aquí la ley de extranjería me invisibilizó y me invisibiliza hasta ahora para no poder tener esos derechos básicos. ¿Qué es lo que visualiza? ¿Qué es lo que implica dentro de esta crisis? Es que impone algo fácil para mí, que lo pienso y lo pensé desde el primer momento en que dijeron que había esta cuarentena. Y es que los más débiles son los que tienen menos importancia, ¿no? Porque cuando tú ves y vemos del día a día en los medios de comunicación que los ancianos son los que mueren, que en otros países están dando más prioridad a los más jóvenes y dejando morir a ancianos, te das cuenta de una cruda verdad en el que para los que dominan, que es el capitalismo y el patriarcado de por sí, donde se le vea y por donde estén camuflados, siempre están ellos en lo más alto de las estructuras y siempre quieren manejarlo todo. Ellos determinan, ¿no? O sea, los más débiles, aunque hayan aportado toda su vida, no importan. Y en nuestro caso, por ejemplo, nosotras, mujeres inmigrantes, que todavía no podemos pisar, porque no podemos, la ley no nos permite o no nos dan un contrato, las familias
no quieren contratarnos mediante un documento para poder acceder a una cotización, por ende no aportamos a la seguridad social, tampoco importamos, porque no les producimos dinero, según ellos. Entonces, toda esta historia, cuando comienzo a ver en eventos, en charlas, en asambleas, cuando hay programas dedicados a la importancia, sí, hay que reconocer a las mujeres cuidadoras de los hogares, ¿hasta qué punto llega la hipocresía? Si vemos en el fondo de que las normativas, lo que se haga dentro de las voluntades del Estado, nunca nos alcanzan a nosotras. O sea, aquellas que no estamos dentro de una regularización, dentro de un aporte, mientras no estemos presentes en el decir, estás aportando con parte del dinero y yo lo estoy observando o puedo sistematizarlo o manejarlo, no me sirves dentro de ninguna ley. Entonces, creo que, y creemos todas en Sin Hogar, porque la mayoría de nosotras somos mujeres migrantes de todos los países, de todas las regiones, somos sudamericanas, centroamericanas, africanas, de Asia, de Europa del Este, y somos precarias en el sentido de que no nos podemos desarrollar en la mayoría como cualquier otra trabajadora obrera aquí en el país. Y creemos que esta crisis nos pone en una situación donde siempre hemos estado, hace más de 30 años, venimos luchando por el reconocimiento de los derechos como trabajadoras del hogar, no solamente de las migrantes, sino también de las mujeres que han nacido en este país y que no han visto nunca reconocidos sus derechos. Pero nos ponen siempre en el último eslabón, ¿no? Sobre todo a las que no cotizamos para ellos. Como no producimos dentro de su economía, no servimos, no valemos, no tenemos ningún justificante para ser reconocidas. Entonces, creo que es algo bastante cruel, yo digo. Y si mencionamos el tema de dividir, o por qué, cuando me lo ponen, ¿qué relación crees que existe entre el capitalismo, el patriarcado, la lucha de clases, ¿no? Y el racismo? El capitalismo y el patriarcado para mí, para nosotros es lo mismo. Siempre son 3 tíos o 4 tíos los que al final manejan las voluntades del capitalismo. O sea, eso por donde te lo veas, que digan, no, son las mujeres, son cuatro mujeres que están atrás dirigiendo todo y manejando, eso es mentira. Siempre van a encontrar a un hombre, a una estructura patriarcal que dirija las leyes y las redes de un capitalismo violento, que no se le da y me perdonan, la puta gana de reconocernos a nosotras como tal, como ejes de una sociedad. Y no solamente hablo aquí en España, porque mucho más crudo es en nuestros propios países de origen, ¿no? Donde se ve esa brutalidad, esa violencia mucho más al rojo vivo, como le podríamos decir. La lucha de clases y el racismo se visibilizan mucho más en estas crisis globales. Pero ¿hasta dónde podemos avanzar cuando el mismo capitalismo y el patriarcado hacen uso de estos temas para poder seguir desarrollándose en cuanto a sus intereses? O sea, ¿cuánto de esta lucha de clases y cuánto de este racismo es realmente verdadero, coherente y honesto en sus propios objetivos de lucha? ¿Cuánto? Sin Hogar, desde que se formó, no ha querido recibir algún tipo de lineamientos de entidades patriarcales, de entidades dirigidas por hombres, que nos digan y nos impongan cómo hacer la lucha. ¿Somos precarias? En nuestra lucha y en nuestra organización, sí, pero por eso ponemos muy en énfasis que nosotras como mujeres somos muy capaces de hacer proyectos autogestionarios. Porque no nos hace falta para estructurar ciertos proyectos de autogestión, y es con el cual nosotras desde las bases venimos trabajando para poder ayudarnos entre nosotras mismas, sin necesidad o sin querer de que alguien nos imponga por algún apoyo económico, monetario, qué podemos hacer y qué no.
Y así hemos venido sobreviviendo y hasta ahora lo seguimos haciendo para poder ser coherentes con una lucha real feminista. Porque somos coherentes en el que si yo me siento aquí como parte del sector de trabajos del hogar, porque soy una trabajadora del hogar, porque soy migrante, porque soy precaria, porque no tengo un sueldo a fin de mes, porque me estoy comiendo las uñas terminando y antes de esta charla, pensando en qué cosa voy a hacer el próximo mes, porque no estoy trabajando y por ende no me está entrando ni un puto euro a mi bolsillo. Y eso no se lo permito a que venga alguien que sí tiene un sueldo a decirme qué cosa es lo que yo necesito o cómo me siento yo. Porque solamente yo lo sé. Y una trabajadora del hogar que ha sido expulsada de su hogar también lo sabe. Entonces, creo que debe haber una coherencia en los temas que se están manejando día a día y que ahora, podría decir, están en boga por esta crisis total que nos arranca. Estamos acostumbradas a estar en el último eslabón, pero eso no nos mengua en nuestra lucha, porque nos da más fuerza entre nosotras. Y es fácil para muchas personas, y respetamos el trabajo de algunas asociaciones, frente a la precariedad o la necesidad, salen y piden ayuda económica. Nosotros lo estamos haciendo, pero siempre queremos mantener el tema de la reciprocidad, por nuestra propia esencia de lucha desinteresada, en que aquellas personas que nos colaboren queremos darles y les estamos dando algo a cambio. Es nuestro arte político. Entonces, creo que es importante que no solamente aquí en España, sino a todas las hermanas, si me están viendo de asociaciones, que sé porque esta reunión, me han pasado la voz, ha sido muy, muy promocionada, ha sido muy compartida entre organizaciones de base, sepan que si quieren estar en un activismo político, en una lucha política, tienen que mantener una coherencia. Y si son mujeres, tienen que ser feministas desde su estructura, desde su pensamiento, desde su esencia, porque solamente así vamos a poder avanzar. Yo creo que dentro de lo que ustedes plantean, de qué propuestas o alternativas podemos generar desde nuestras diferentes localidades, como Sin Hogar y como trabajadora del hogar precaria, yo les puedo decir que una de las alternativas o propuestas que manejamos nosotras es informar, transmitir, sentarme como me estoy sentando ahora frente a ustedes y decirles, y ponerme yo de ejemplo y decirles a través de mi experiencia de vida cuáles son las realidades que estamos atravesando y qué es lo que estamos haciendo para salir del hoyo y en el que el sistema en sí, la sociedad en sí nos mete, ¿no? Para no victimizarnos siempre y decir, no puedo, ayúdenme, tírenme una soga. Entre nosotras mismas, las mismas precarias, las mismas mujeres que estamos metidas en el hoyo, tenemos la posibilidad de poder surgir y salir, pero desde una manera coherente, solidaria, real, honesta. Eso es una de las alternativas que nosotras como trabajadoras precarias podemos hacer, ¿no? Creemos también que el trabajo real de los grupos de base en lucha, por ejemplo, nosotros como trabajadoras del hogar, tenemos una obligación real, que es no ir por la vida representando a otras personas. Porque a mí un médico o una contadora o una asistente social no me va a decir qué cosa es lo que yo necesito. Solamente una trabajadora puede decir qué cosa es lo que realmente necesita. Entonces tenemos que preparar y empoderar a las mujeres para que puedan luchar sus propias luchas. Muchas gracias, Rocío, por todo el análisis, por todo el tiempo dedicado. Ha sido bien bonito ver todos los comentarios que iban saliendo mientras ibas hablando. Vamos a hacer una selección de los comentarios y vamos a pedir que ahora escriban las preguntas que tienen a Rocío para que después podamos otra vez hablar contigo, ¿verdad? Pero quería leer algunos de ellos. Decía, por ejemplo, Yamilet, el coronavirus deja al descubierto todos los flancos y la cuerda se rompe siempre la parte más delgada, las cuidadoras migradas.
Decía Diana, además un viejo del yugo no es un viejo amancio. Otras decían bravas. Estrella decía, gracias por hablar desde la experiencia, Rocío. Luego daban algunas preguntas. Otras hablaban desde Chile. Diana decía, tenía esperanza en la nueva constitución chilena. ¿Verdad? Rosa Rueda dice, es el momento de visibilizar los derechos de las mujeres migrantes, que hoy en día están sosteniendo la vida de los cuidados de las personas. Bueno, ha habido muchas interacciones, les vamos a invitar a que sigan participando y vamos a ir haciendo un rejunje, sobre todo y en especial de las preguntas también y de los comentarios para poder después también compartirlas. Gracias, Rocío. Le damos la palabra. Bueno, ahorita va a hablar Daniela también. Solamente invitarlas a que si tienen preguntas concretas, como veo que también las están compartiendo en el chat, para llevar un poquito más de orden, hay una sección abajo que se llama preguntas y respuestas. Entonces, si pudiéramos reservar las preguntas ahí, nosotras rescataremos las que ya están en el chat, pero si de ahora en adelante las pueden compartir ahí y así vamos teniendo un poquito más de claridad y no se nos pierden las preguntas. Gracias. Pues sí, continuamos. Gracias, Rocío. Vamos a pasar con Paula Santos de Mujeres Migrantes Diversas. Adelante, Paula. Hola, buenas tardes a todas. Mi nombre es Paula Santos, soy una mujer lenca, trabajadora del hogar y los cuidados. Soy una de las coordinadoras de la Asociación de Mujeres Migrantes Diversas, una asociación que creamos porque vimos la necesidad, ¿no?, de acompañarnos en el proceso migratorio y al encontrarnos pues en todas las vulneraciones de derechos mientras pasamos esos 3 años de invisibilidad, ¿no? Y luego pues a lo que continúa después también, ¿no? Que hemos ido aprendiendo en el camino, el cómo coordinarnos, el cómo sostenernos entre todas. Y bueno, pues somos una asociación que trabajamos sin ánimo de lucro, donde nos hemos enfocado mucho en tanto acompañarnos entre todas para soportar pues todo eso, lo que es la vulneración de las cuerpos de las compañeras, y porque nosotras lo vivimos en carne propia, ¿no? También. Sobre las preguntas, ¿no?, que hacen de las implicaciones que tiene para el sostenimiento en esta crisis, ¿no? Y en la región, en mi región, ¿no? Pues para nosotras es como decir mi región, tanto aquí, y mi región, pues, en mi territorio, ¿no? Porque es un ombligo al cual no tenemos una separación, digamos, que estamos al día a día pensando en nuestra gente allá también, donde pensamos en los contextos políticos que tenemos, donde sabemos que con esta crisis del coronavirus, pues nos afecta a nosotras acá económicamente, emocionalmente, y bueno, se están marcando muchas las vulneraciones y el olvido de parte del sistema, ¿no?, a seres humanas que nos niegan el derecho a migrar, ¿no?, a otros países. Y todo esto por las relaciones estructurales que ya sabemos que hay, ¿no? Entonces también miramos como la carencia que hay en nuestros países de un sistema sanitario adecuado, o la falta pues de una seguridad social, ¿no?, que se carece totalmente y está atravesado por lo que ya sabemos que es la corrupción, ¿no? Y en la cual pues también lamentamos que este sea un momento en el que se están utilizando para poder militarizar las comunidades, para poder militarizar, ¿no?, espacios donde todavía no estaban llegando la policía, ¿no? Y en esto pues expone a otras mujeres, ¿no?, para que también pues al final haya un desplazamiento forzado, en lo cual ya pues hay algunas compañeras que están aquí por esos desplazamientos forzados, y como mencionamos siempre, ¿no? Cogemos los primeros trabajos que hay, lamentamos que esos trabajos son
trabajos precarizados. Lamentamos que no se le dé el valor que se le debe de dar al cuidado, lo cual pues ahora se está visibilizando mucho aquí en Europa, ¿no? De la importancia de esta área, en lo cual pues también nosotras como trabajadoras del hogar y los cuidados y con la recuperación o con el ansia de no perder esas prácticas comunitarias que ya tenemos, que están dentro, ¿no? El cuidado, aunque es no remunerado, aquí pues intentamos sostener, mantener esas prácticas y reproducirlas de buena manera, ¿no? Entonces, nos vemos en esta época aquí en Barcelona, en una crisis en la cual nuestras compañeras están muy preocupadas, donde presentan una inestabilidad económica que no va a ser solo de un mes, sino que esto se alarga, porque muchas están sin una ahorro, digamos, porque vamos al día a día por lo general. Y bueno, pues aquí lo único que nos queda es continuar organizándonos, ¿no? Entre las implicaciones que nosotras vemos, ¿no? En esta época de la pandemia, pues es que estamos en constante exposición, ¿no? Y estamos en una exposición ya no solo por un contagio del coronavirus, sino que estamos más expuestas a que se nos violente psicológicamente, a estar en espacios donde puede haber un acoso verbal, abuso sexual, maltrato psicológico, el chantaje emocional, que lo estamos viviendo mucho, y luego pues a que los sueldos sean más precarizados, porque el hecho de que la gente cree que 900 euros es la base para el sueldo de la trabajadora del hogar y los cuidados, ya quieren bajar el sueldo a nuestras compañeras, cuando ese sueldo es para un trabajo del hogar y los cuidados con contrato, y el cual pues son 8 horas diarias, ¿no? Un contrato normal, digamos. Entonces, pues con esa excusa de ese sueldo, a las compañeras que les ha tocado internarse, les están diciendo que tienen que adecuarse, ¿no? Tienen que adecuarles el sueldo a como, bueno, según ellos está estipulado, cuando el trabajo del hogar y los cuidados debe de ser más, o sea, es más interna, tiene otro precio, ¿no? El trabajo. También otra de las implicaciones en las que nosotras nos vemos, ¿no? Es de nosotras como trabajadoras del hogar y los cuidados hemos tenido que estar autogestionando los recursos para que haya una prevención en esto del coronavirus, ¿no? Que no se puedan contagiar nuestras compañeras, ya que están trabajando con personas que están contagiadas o tienen a su familia, algún familiar también que está contagiado, igual por la misma desorganización que hubo al inicio, pues hay muchas que sus esposos se lo mandaron a casa con una gripe y al final pues ahí hay un descuido, ¿no? Y ahora hay compañeras que están pasando este proceso de confinamiento con una precarización en todo en general, ¿no? Y bueno, aparte de eso, nosotros hemos tratado de acompañar directamente a más de 300 mujeres en el día a día, ¿no? Donde sabemos que alguna ya tuvo alguna crisis psicológica y tenemos una compañera que ha sido internada y la que ahora pues también vemos a otra exposición, con el caso de ella vimos otra exposición que es la de qué está pasando en los trayectos también, ¿no? Ahora las calles están muy solas, ahora esos tramos son muy complicados y lamentablemente siempre hay un desgraciado, porque no puedo decir otras cosas, de que esté esperando, ¿no? a poder agredir a una mujer. Entonces todo eso nos preocupa porque crea esa inestabilidad emocional que es tan importante que nosotras la mantengamos dentro de los hogares, ¿no? Para poder cuidar adecuadamente
y para poder salir, ¿no? Y poder tener una vida digna. Y también, asimismo, pues tenemos que ser fuertes para cuando hablemos con nuestras familias también, ¿no? Decirles que todo está bien, todo no pasa nada y que vamos a sobrellevar este mes, ¿no? Como propuestas y alternativas para nosotras poder vivir estos momentos de una forma de acuerpamiento y esto, pues nosotras hicimos lo que es una caja de resistencia, ¿no? Que creo que muchas la habrán visto. Hablamos lo que es sobre el alquiler, ¿no? Sobre compañeras que no podrían pagarse ni tan siquiera una tarjeta de metro o la alimentación, ¿no? Algunas tienen para pagar el alquiler, pero no para la alimentación. Entonces, desde Mujeres Migrantes Diversas, nosotras creemos mucho en el trabajo en red, creemos mucho en que solo la solidaridad es la que nos va a sacar adelante y solo así también podemos visibilizar y encontrar alternativas para que las herramientas del sistema cambien, ¿no? Y más allá de decir herramientas, siempre hablamos de los ejecutores, ¿no? Estas herramientas, porque siempre se habla de voluntad política, ¿no? Y esa voluntad política, ¿dónde queda, no? Y si somos parte también de esta sociedad donde nos niega derechos tan esenciales, ¿no? Como a la salud, cuando no se encuentra un empadronamiento, entonces es complicado, complejo, en la cual pues como asociaciones siempre lo reivindicamos, porque aunque no tengamos una situación administrativa regular, somos parte, ¿no? De ese motor económico que mueve los estados. Entonces, como decía, ¿no? Con el trabajo en red, creemos que se debe hacer desde el respeto a las diversidades, teniendo en cuenta las formas que se implementan al momento de hacer esos trabajos en red, ¿no? Valorando he comprado dos. Ah, este es con alas. sobre todo valorando la propia voz de las compañeras y luego el estar acuerpadas desde el respaldo que nos dan las compañeras al momento de estar yo aquí presente, ¿no? Yo me atrevo a hablar de todas las circunstancias por las que estamos pasando como colectiva y también gestionamos con las otras compañeras que somos la cara, decimos, de la organización, porque tenemos el respaldo desde la propia voz de nuestras compañeras, de que nosotras podamos transmitir estas situaciones que nos pasan. Y luego pues estamos trabajando a la vez en acompañarlas en sus procesos de crecimiento individual, ¿no? Porque no podemos hablar de un proceso colectivo en algunas situaciones. También respetamos ese crecimiento individual que tenemos que tener como personas, pero a la vez en ese mismo crecimiento está lo colectivo, ¿no? No porque sea individual tiene que ser no colectivo. No sé si me explico en eso, pero es algo que lo vemos como necesario, ¿no? En hacer un acompañamiento colectivo para que haya ese empoderamiento de las mujeres y nosotras estamos muy contentas porque a pesar de todas las vulneraciones de derechos, de todas las precariedades, de todo lo que vivimos, pues estamos juntas, nos reímos y como decía nuestra compa Berta, ¿no? No hay que perder la alegría en los momentos difíciles, ¿no? Entonces es un poco esto, ¿no? De acuerparnos, acompañarnos y creer en esa solidaridad que hay. Nosotras, pues no en esta caja de resistencia, no planteamos en el hacer algo retributivo, digamos, por la donación que nos den, porque como ven, pues también somos trabajadores del hogar, en el cual pues llevamos este grupo desde el poco tiempo que tenemos y con mucha voluntad. Y aparte de eso, pues atravesando todas las situaciones que se nos atraviesan en el camino, ¿no? Y en el cual pues contamos siempre
con el apoyo del trabajo en red con organizaciones como es la de Cooperación, Calala, que nos ha acompañado desde el inicio, respetando el crecimiento también de nosotras, respetando como esa diversidad de opiniones que hay para un crecimiento, ¿no?, colectivo, que creemos que eso es lo importante. Y bueno, por ese mismo crecimiento que hemos tenido, pues formamos parte de diversidad de espacios, tanto en la defensa de derechos humanos, tanto en la defensa de nuestras compañeras en territorio, y aquí pues estamos dentro de una red estatal que todavía se está conformando, pero vamos intentando trabajar en red y así pues hacer presión al Estado, y creo que algunas habrán visto la carta que se mandó al gobierno, que creemos que ha servido de algo para que se aprueben las medidas que se han aprobado, ¿no? Aunque ahí estamos encima diciendo que dentro de esas medidas extraordinarias o especiales, ¿no?, que han aprobado, quedan fuera muchas de nuestras compañeras y siempre van a estar vulneradas, ¿no?, los derechos, y como decimos, esa voluntad política, no sé, pero tenemos que mover esa voluntad política, ya no la podemos atribuir a esperar y esperar a que se ratifique un convenio. Tenemos que hacer algo cada una desde donde nos toca y informar de derechos a las compañeras, porque desde ahí, desde esa información se parte a que nuestras compañeras se empoderan y sobre todo que hayan redes de apoyo reales, de confianza y crear ese tejido que es tan necesario, ¿no?, para que no nos veamos solas en unas situaciones de vulneración de derechos. Y bueno, pues aquí estoy para cualquier otra pregunta. No sé si me he pasado del tiempo o no, pero bueno. Perfectísimo. Gracias, Paula. Cabal, estábamos ahí intentando recoger a dos manos porque es imposible, están habiendo muchísimos comentarios, sobre todo de solidaridad, de estar de acuerdo, de decir claro que sí, ¿verdad?, que ya no se puede aguantar más esta situación, ¿no? Y por ahí voy a leer algunos de los comentarios. Diana Cerviño decía, muy importante, nos han cercenado muchos derechos civiles y han militarizado las calles. Tania Irias decía, no es solo que tomamos los primeros trabajos que hay, es que es la colonización que nos ha relegado a no sé. O Magali Paús decía, gracias Pauli por tanto, en Nicaragua la dictadura invierte en traer al turismo blanco y no va a tomar medidas frente al COVID-19. Hay mucho terror y quienes sostienen más la crisis son los cuerpos de las mujeres quienes ejercen los trabajos de curas sin paga en la mayoría de los casos. Aún así el pueblo rebelde buscan sus formas de autoorganizarse, en una rabia infinita, porque las mujeres que han tenido que exiliarse ahora se topan con la barbarie de ser despedidas arbitrariamente, violencia, etc. Marisol Herreño Translaviña decía, nuestras preocupaciones son transnacionales. Tania dice otra vez, ser servidoras, la colonización y sobre todo el colonialismo como práctica actual, normalizada e invisibilizada nos relega allí. Diana García Mosquera decía que nunca son 8 en relación a las horas trabajadas, el trabajo interno con su connotación presidiaria. Ahora vivimos desde nuestros privilegios lo que las compañeras internas iban viviendo durante mucho tiempo sin privilegios. Teresa Carrascal, ni son 900 en toda España, al menos en Andalucía es menos, y casi nunca las contratan 8 horas, aunque hagan muchas más. Jenny Mora decía, la cuarentena pone en evidencia la falta de solidaridad, vecinas con síndrome de policías, la falta de empatía y sobre todo la precarización a las que hemos sido sometidas por la sociedad. Mucha fuerza, compañeras. Mirta Vergaray decía, cierto, como mujeres migrantes llevamos una doble carga emocional por lo que estamos acá y las que están en nuestros países. Así lo vivo yo también. De Concha Fernández Naranjo decía, el problema es que hay ayudas para estas trabajadoras, pero como no están dadas de alta la mayoría, no se puede acceder. Regulación ya, hay que seguir legalización. Y Amilet Chavarría decía, nosotras trabajamos en una cooperativa, La Comala. No nos salva ni el ERTE, porque hasta eso no está pensado para las organizaciones de la economía social y solidaria. El ánimo y la clave es así como dices, acuerparnos.
Paola decía, grande, Paula, mil gracias por compartir tu experiencia y hago difusión de los datos de la caja de resistencia. Jan Ches decía, hay que dejar de esperar a que el opresor cambie. El opresor es y siempre será el mismo. El desafío es construir una economía fuerte, independiente, para que el trabajo doméstico sea en todo caso por elección y no por desilusión. Mucha fuerza, compañeras, gracias por el espacio. Y esas son las que dieron tiempo a recoger. Yo creo que han ido saliendo otras más que vamos a intentar sistematizar para que nadie quede su voz sin decir. No sé, Daniela, si lograste hacer las preguntas, ordenar un poquito por ahí porque había varias. Sí, igual agradecerles un montón. El chat está súper activo y creo que es señal de que estamos todas pues emocionadas y tenemos mucho que decir. Entonces, eso, intentaremos leer todas las participaciones, como dice Ana. Voy a leer las preguntas que están en el chat de preguntas y respuestas. Hay una que dice, de Patricia Baño, que dice, ¿dónde debería el feminismo ahora hacer más incidencia para colocarse en la agenda política y en las medidas que se vayan a tomar posteriormente a la crisis sanitaria se tenga perspectiva de género, para poder plantear un futuro ecofeminista que coloque la vida y su reproducción en el centro? Es una pregunta de Patricia desde Madrid y entiendo que, bueno, que está abierta para las tres panelistas que quizá quieran responder. Y, y eso, entonces abro la palabra para quien quiera decirlo. Creo que las tres podemos, sin duda, pero si me preguntan dónde hacer fuerza, nosotras tenemos que apropiarnos de las elaboraciones y los desarrollos de los presupuestos de cada uno de los países. Si no nos apropiamos de los presupuestos, no vamos a saber dónde está claramente puesto el foco, porque existe una distancia bastante grande, y la conocemos, entre los discursos que nos dan la idea de que algo sucede y la concreción. El presupuesto es el resultado de la definición política en dinero y planificación. Las mujeres, desde el feminismo, y esta es la mirada que voy a dar yo, luego María y Rocío y Paula van a dar sus puntos de vista, pero creo que tenemos que empezar a apropiarnos de los procesos presupuestales. No son complejos, y hay que desmistificar la idea de que la presupuestación es compleja. Lo más complicado es tener el acceso al sistema patriarcal, que es el que en general suele llevar adelante los procesos económicos. Pero creo que la sociedad civil y todas las personas que estamos siendo parte de un movimiento feminista deberíamos empezar a trabajar en clave de incidir presupuestalmente. Eso. Rocío o Paula, no sé si quieren añadir algo o continuamos con las siguientes preguntas. Bueno, igual comentarles que hemos sido todo el tiempo alrededor de 200 personas conectadas. Se me había olvidado comentarles eso, pero creo que es bastante potente el número. Y también compartirles que en el chat se están mencionando las cajas de resistencia, las que teníamos proyectadas en las imágenes. Una es de mujeres migrantes diversas y la otra está en sinvillar.org. Pueden acceder a los enlaces ahí mismo en el chat. Vale, pues la siguiente pregunta la hacen desde México y es Verónica Vidal. Dice que es subdirectora de Prodesc, es una organización feminista mexicana en la defensa de los DESC. Acompañamos el proceso de la Coordinadora de Defensoras de los Derechos Laborales, que abarca a sectores de trabajadoras del hogar, maquila y jornaleras. Ante este contexto, hemos estado haciendo una reflexión de los efectos de la pandemia en el trabajo de nuestras compañeras. Tenemos mucho interés en afianzar las redes de solidaridad feminista internacional en este contexto. Compañeras de Calala y Cooperación, podemos establecer un diálogo con Rocío y su sindicato para pensar en estrategias para enfrentar esta crisis. Sería muy interesante establecer ese diálogo entre el sindicato y la coordinadora. Creo que la experiencia de ustedes puede aportar mucho en este contexto a las compañeras de México. Bueno, esa es una invitación abierta para Rocío. No sé si quieres comentar algo.
Bueno, agradecer, las redes están abiertas, puedes encontrar en el chat nuestra página web y lo que gusten para manifestar en lo que pueda apoyar y ayudar nuestras experiencias como migrantes trabajadoras. Y sí, dale, en nuestra página web encuentras todos nuestros canales de comunicación y mediante ellos te contactas con alguna de nosotras, sin problema alguno. Aquí una pregunta un poquito, creo que más compleja, de Concha Fernández también para Rocío. Dice, ¿cuál sería la primera medida que propondrías para legalizar de una vez el trabajo doméstico en España? Entiendo que, bueno, como sin billar, ¿cuál sería esta propuesta? Pues ¿Cuál la sería ley la de primera? extranjería. Eso es básico, fundamental y es la raíz de todos los problemas. Creo que una ley de extranjería discriminadora, colonizadora o colonialista y eliminarla, si es que no lo quieren hacer, pues una flexibilización, porque las mujeres que no pueden acceder a una regularización de su estadía aquí como ciudadana, no tienen ningún tipo de derecho. Entonces, mientras una migrante sin papeles no puede acceder a un contrato en una casa, va a estar siempre subyugada a cualquier tipo de violencia y abuso, como trabajadora del hogar o en cualquier ámbito que se quiera desarrollar. Es fundamental. Tiene que mirar la ley de extranjería de una forma u de otra, y para eso hace falta solamente voluntad política, nada más. Igual no sé, Paula, si quieras completar o complementar con algo o seguimos. Sí, para lo de ahora que está pasando, ¿no? Pues para nosotros fue muy fuerte, ¿no? Que ahora que hay una necesidad, ¿no? De personal en las residencias y también el personal de sanidad, pues saquen una medida, ¿no? De regularización a compañeras migrantes que desde hace años están acá y que pudo haber salido eso antes, ¿no? Entonces, sí tenemos esa ley de extranjería que nos invisibiliza y que es parte fundamental de todas las violencias o violaciones, ¿no? A nuestros derechos humanos aquí en Europa, pues creemos que una de las formas que podrían hacer, claro, pedimos abolición de la ley de extranjería, ¿no? Pero para eso necesitamos a todas las personas conscientes, a todo el mundo que nos apoyen para lograr eso, ¿no? Pero mientras eso llega y nos ponemos de acuerdo, creemos que los políticos que tienen la competencia, ¿no? Para hacer que esto se modifique, podrían facilitar, ¿no? Los requisitos, facilitar las formas que hay para hacer una regularización, ¿no? Muchas compañeras no se regularizan porque todo está ligado, ¿no? El arraigo está ligado a un contrato, en lo cual pues eso ya limita muchísimo, ¿no? Está ligado a presentar el historial del empadronamiento, pues también limita, al igual también expone a compañeras, ¿no? Porque hay compañeras que llevan años de estar aquí y no se han empadronado. Entonces sería como facilitar que se pueda acceder a este tipo de requisitos que pide y facilitar, ¿no? Que no sean como una barrera, ¿no? Para lograr y regularizarnos, ¿no? Estaba viendo lo del convenio, he visto aquí algo que la ratificación del convenio 189, esto, como decimos, ¿no? Lograría que sería una herramienta para que se dignifique el trabajo del hogar y los cuidados, pero también tenemos que tener cuidado en estas políticas que se aprueban, porque siempre hay que analizarlas y ver que no sea para acomodarlas, ¿no? A las estructuras patriarcales que ya hay, ¿no? Entonces, bueno, eso puedo decir de... Súper, gracias, Paula. Igual está súper activo el chat, yo sé que queremos participar
todas, entonces estoy tratando de, pues, de ir viendo qué se menciona en el chat y en las preguntas. Si se me pasa algo o se me olvida, les pido una disculpa de antemano. Bueno, también Rosa Rueda menciona que qué podemos hacer desde nuestras acciones personales y desde nuestras organizaciones por las mujeres que están conviviendo ahora las 24 horas con su maltratador. Habla de que es otra dura realidad que no podemos dejar de considerar dentro de esta pandemia feminista, que son muchas las vulneraciones. Entre que se van decidiendo quién contesta y quién no contesta, aparezco, estoy tomando nota de todos los comentarios, entonces ahora Daniela va a hacer las primeras preguntas que enviaron y luego voy a leer los comentarios como para que podamos seguir con la lógica. Pueden ir contando, ¿verdad? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Qué estrategias están lanzando? ¿Qué opiniones les surgen en el debate? Y vamos a ir leyendo. Si me respondes un poco más detallada la pregunta, Daniela, yo la podría responder algo Sí, desde mi perspectiva. es una pregunta abierta, entiendo que para quien quiera responderle, dice, ¿qué podemos hacer desde nuestras acciones personales y desde nuestras organizaciones por las mujeres que están conviviendo ahora las 24 horas con su maltratador? Desde el encierro. Empoderarlas. Yo no puedo hablar por ti, yo te puedo rescatar y decir quién eres, reconocerte a ti misma, lo que vales y desarrollarte como mujer y como eje en esta sociedad. Mientras tú no te reconozcas y no tengas la capacidad de defenderte a ti misma de tus propios derechos, no vas a poder avanzar. Yo no voy a poder representarte a ti, que es lo que le decimos a las compañeras, que muchas de ellas, las migrantes, llegan con temas de violencia familiar. Y lo que les decimos y el trabajo que hacemos, por eso en Sin de Hogar tenemos proyectos de acompañamiento, proyectos de automotivación, de reconfortarnos entre nosotras, es de decirnos y a cada una de nosotras lo importante que somos y lo valiosas que somos y lo autosuficientes que podemos llegar a ser de una manera emocional. Hasta que esa mujer no se reconozca como tal, no va a poder dar un paso más allá y poner un stop a este tipo de agresiones. Porque el patriarcado, el abuso, se tiene que tratar y trabajar y desterrar y eliminar desde la esencia de los hogares mismos hacia afuera. Eso es lo que creemos. Gracias, Rocío. Hay otra pregunta por aquí que dice, de Camila Alves, que pregunta, Paula, ¿cómo se están produciendo los desplazamientos forzados en la práctica en España? Ella está en Alemania. Entonces pregunta sobre los desplazamientos forzados aquí en España. No, cuando yo hablo de desplazamientos forzados es teniendo en cuenta las causas del por qué nosotras migramos. Por lo general aquí con las políticas de miedo utilizan nuestras mochilas para poder hacer que nos quedemos en trabajos precarizados y donde pues hay una reproducción de la vulneración de nuestros derechos, ¿no? En lo cual pues esa práctica de decir, ¿no? De utilizar nuestro contexto político, pues se continúa acá mientras estamos pensando el por qué nosotras salimos de territorio, ¿no? Tenemos compañeras que por ser defensoras de derechos humanos, tenemos compañeras que dentro de la organización hay compañeras que sabemos que se les han desplazado desde su territorio porque son territorios ricos para X cultivos, ¿no? Entonces, primero ocurre el desplazamiento interno en nuestro país y luego, pues, al ver que no llegan y no hay forma de encontrar trabajo por el contexto político que hay también, pues ya hay un desplazamiento más lejano que es el venir aquí a Europa, ¿no? Entonces, claro, todas pasamos un proceso migratorio en inicio que querramos o no, somos muy pocas o son muy pocas las que
tienen una red de cobijo, ¿no? Y de que les acompañan en la información, en cómo moverse y tal, pero muchas al inicio no lo hemos tenido. Entonces, eso complica y hace que las compañeras están desinformadas, ¿no? En el caso nuestro, en aquel entonces ni siquiera había un WhatsApp cuando yo vine, hablando de mi caso en concreto. Por la desinformación, pues hubo una vulneración de derechos extrema, ¿no? Entonces aquí, pues hablamos de los privilegios, nosotras también, ¿no? Que como migrantas, trabajadoras del hogar y los cuidados internas, que lo hemos sido la mayoría de las coordinadoras, y dentro de la coordinación, pues aún hay compañeras que son internas, eh, como mujeres, ¿no? Que preguntaban algo de qué otra cosa desde el feminismo que se puede hacer también, ¿no? Pues las mujeres feministas, creo que no nos tenemos que olvidar, hablo en concreto de las migrantes que hemos pasado un proceso migratorio similar. No, no podemos olvidar, ¿no? De que todas somos mujeres también y que estamos acá y que debemos de apoyarnos y no entrar en esas lógicas del capitalismo, ¿no? Y ahí ya entro en el expolio de conocimientos, de nuestras historias, de las cuerpos de compañeras y todo esto, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ya hay otro tipo de vulneraciones que yo siento que nos están hablando porque se está hablando mucho del feminismo, de las prácticas que se implican dentro de un feminismo blanco, como lo llaman acá, pero no se está hablando del feminismo desde las migrantes racializadas, las cuales también ya tenemos una educación patriarcal y occidental, digamos, en la cual estamos reproduciendo ese tipo de prácticas. Entonces, para nosotros es como la pescadilla que se mueve la cola, ¿no? Tenemos un desplazamiento forzado, digamos, y en el cual pues poco a poco nos van desplazando desde muchos espacios también, digamos, ¿no? Entonces ahí, no sé, es como que abrimos un abanico que ya no vamos a hablar solo de desplazamiento de territorio, sino que desplazamiento de un trabajo, digamos, con un buen sueldo a un desplazamiento de un trabajo precarizado, ¿no? Entonces, no sé, lo ligamos así, somos muy críticas en este cuestionamiento de algunas palabras o terminologías que se utilizan también, ¿no? No sé si me doy a entender. Vamos a hacer una pausita de preguntas para que Ana lea las participaciones también que están en el chat, que está súper activo, y así vamos alternando entre preguntas y comentarios. Sí, está súper activo el chat. Aquí voy a intentar leer todo lo que ha salido. Si alguien siente que no tome en cuenta su participación, puede volver a escribir porque va muy rápido, entonces va subiendo. Entonces, por aquí veníamos. Inés Rentería Hernández dice, esta crisis aumenta la pobreza en las mujeres y a las Kellys, a las autónomas, a las que ya había alcanzado algunos logros y nos hacen otra vez o más dependientes de nuestros maridos. Estrella Díaz dice, la lucha unida de todas las mujeres es el único camino. Tania Irias dice, otra cosa respecto a las ayudas es que incluso muchas se niegan a solicitarlas porque para las migrantes la precariedad es una exposición a la quita de custodias. A la quita de custodias de los hijos, se refiere la Tania. Teresa Carrascal dice, es importante estar en red, la solidaridad y la información. Gracias, Paula. Tania Irias dice, el asunto es que no todas tienen marido. Y, por ejemplo, para las lesbianas, 2 cuerpos candidatos para la explotación. Fiona Montabú dice, se viene el incremento del estigma, la xenofobia y la discriminación. También los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas. Es necesario autocuidarnos y dejarnos cuidar, y aceptar el cuidado de las demás. Mucha fuerza, compañeras. Maitik dice, ¿cómo caminar hacia el ecofeminismo en América Latina? Es urgente ya que nos están destruyendo la naturaleza, que es la que nos provee de vida. Bueno, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Inés Rentería dice, es una gran oportunidad para cambiar la vista de la economía ya, y eso tendríamos que hacer hincapié. Concha Fernández, es tema súper urgente de abordar, ya está bien de tener mujeres trabajando sin derechos. Alba Carrosio,
Todavía en muchos de nuestros países de la América Latina existen las niñas de crianza, que son trabajadoras domésticas invisibles. Estrella dice, para la lucha de clases y el racismo van de la mano. Diana Cerviño, ¿y cuándo de ese trabajo de nosotros, no, ¿y cuándo de ese trabajo de nosotras en el hogar subsidia el Estado mismo? ¿Qué se ahorra el costo de los ciudadanos? Es más bien una pregunta, esta se me coló. Paola López. En México, el propio presidente acaba de declarar que las mujeres son las que estarán a cargo del cuidado de los enfermos en casa, los y las enfermas. Es impresionante que un mandatario haga estas declaraciones. Mon Sánchez, gracias a las luchadoras de Montserrat en Berga y Manresa, contra la explotación que están viviendo. Contanos un poquito, Mon, si quieres, de esas luchadoras. Marisol Herreño, para poder incidir en los presupuestos hay que estar en los órganos del gobierno, en las estructuras políticas de en todos los ámbitos, desde lo local, regional y lo nacional. Yanine Benítez dice, gracias por vuestras exposiciones. Acuerdo con Mariana en apropiarse de la elaboración de los presupuestos, pero además habría que evaluar la ejecución de los mismos, vale decir, hacer seguimiento permanente. Diana García dice, erradicar la ley de extranjería persecutoria y asesina. Añade, también las trabajadoras que están legalmente allí tienen ese problema. En España muchísima gente trabaja con dinero en mano porque los empleadores no quieren dar contrato. Y añade, no, es lo mismo, perdón. María Nareño, el Estado español debe ratificar no solo el convenio 189 de la OIT, sino también las convenciones internacionales de trabajadores migrantes y sus familiares. Mirta Vergaray, de acuerdo con Marisol, para hacer el manejo de los presupuestos hace falta posicionarnos del feminismo para acceder a las estructuras de poder. Concha Fernández. Habrá que aprovechar el momento político de un gobierno progresista. Se debe abordar y exigir una ley sin barreras para regularizar. Rocío Echeverría. Así es, Diana. La voluntad no solo debe venir del Estado, sino de la sociedad en general. Joana Muñoz. Acuerparnos para que el trabajo del hogar y cuidados salgan de este régimen especial y formen parte del régimen general. Diana Cerviño, muy importante que las nuevas políticas no perpetúen los vicios del patriarcado. Marisol Herreño, tenemos una oportunidad que no debemos dejar pasar porque el nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migración es José Luis Escrivá. Ya hablo en el Congreso de los Diputados sobre la reforma a la ley de extranjería. Tenemos que trabajar en red para apoyar los comunicados de las asociaciones de mujeres migradas, están circulando. Virginia Luciana, de acuerdo con la compañera, estamos pidiendo lo mismo, una regularización temporal y la voluntad de revisar y modificar la ley de extranjería con la participación de las representantes del sector afectado. Tricle Fortuna. De acuerdo con Paula, tenemos que difundir, ya no solo entre las compañeras afectadas, sino entre todas, la necesidad de abolir la ley de extranjería, también una labor pedagógica. Concha dice, Rocío, no todas somos tan fuertes, medidas concretas por parte de los gobiernos. Se necesita ayuda externa también. Y ya voy terminando, quedan dos. Estrella, no podemos culpabilizar a las compañeras. Paula, siempre nos tenemos que ayudar desde el cariño, no enjuiciando lo que no hace la compañera. De Marisol Herreño, la crisis ha sacado a la luz las ocupaciones esenciales y una de ellas son el cuidado y el trabajo del hogar. Esto hay que potenciarlo y utilizarlo para avanzar en el reconocimiento del valor fundamental que para las sociedades son los cuidados y el sostenimiento de la vida. Y de ahí las compañeras lanzan un par de preguntas que yo creo que guardaremos de cierre si es que Daniela no las presenta ahorita directamente. Gracias, Ana. Estamos con todo. Vale, sí, creo que sé cuáles te refieres y aguardaremos un comentario más adelante sobre eso. Vale, voy a seguir leyendo algunas preguntitas. Son un montón, entonces, bueno, alcanzaremos a las que lleguemos. Deneus Quinto pregunta, me gustaría saber cómo están coordinando las trabajadoras del hogar sus demandas. Me parece que la precariedad es algo que tenemos que enfrentar ya. A veces pienso en un sindicato de mujeres antirracista o en una coordinación estable de los que están funcionando. Sin olvidar las redes informales de apoyo mutuo, no sé si alcanzan a todas. Gracias, valiente. Entonces, Rocío o Paula, si nos pueden comentar cómo se están coordinando las trabajadoras del hogar para pasar sus demandas.
Hola. No sé, que comience A ver, Paula. bueno, nosotras pues como decimos, ¿no? Creemos en el trabajo en red, en el cual pues partimos desde la confianza también con las compañeras y de las buenas prácticas y las buenas formas de hacer, ¿no? También respetando el trabajo en territorio que cada una hace, ¿no? Y acogiendo las propuestas, ¿no? Que salen y comparten nuestras compañeras desde, desde diversidad de espacios, ¿no? Del Estado español. Como decía, para nosotros ha sido como muy importante ese trabajo en red, crear ese tejido de trabajo en red y estar en constante comunicación con algunas de ellas y como decía, vamos más allá, ¿no? De este trabajo del hogar y los cuidados, ¿no? Porque ya hablamos de defensa de derechos humanos y pues por ende pues entran las especificidades, ¿no? Con el trabajo del hogar y los cuidados, que es la que nos atraviesa aquí ahora en territorio en Barcelona, digamos, y con las compañeras que trabajamos, ¿no? Nos interesamos mucho, estamos muy pendientes de estar en contacto con nuestras compañeras, primero de la organización, porque se parte, ¿no? De la confianza, de la voluntad que tiene cada una también para estar con nosotras y saber, ¿no? Que tenemos esa paciencia entre nosotras mismas, ¿no? De estar en esa constante comunicación y desde ahí, pues es como llevar un trabajo de base y luego nosotras, como decía, la cara visible, que estamos en contacto con otras organizaciones, con otras compañeras que también han pasado lo mismo y eso. Bueno, quería aprovechar ahorita también, si me lo permites, para comentarle a la compañera que cuando yo menciono de que no estamos hablando, o sea, de la crítica que se hace a un feminismo blanco, digamos, que me gustaría, lo que creo y lo que quiero transmitir es que entre todas pues también nos repensemos, nos miremos, o sea, no una crítica hacia afuera, sino una autocrítica a nosotras mismas, en cómo nosotras mismas nos desprendemos de esa educación patriarcal que nos atraviesa, sea como sea, es una lucha a diario, digamos, en la cual pues tenemos que buscar la manera de desprendernos de ciertas prácticas para al momento de trabajar en colectiva, trabajar en comunidad, pues también no reproducir este tipo de prácticas. No lo he dicho por el hecho de enjuiciar a una compañera, ¿no? Sino que tengamos como muy presente eso y que desde ahí pues nos desconstruyamos y construyamos colectivamente. Eso. Gracias. Bueno, la pregunta era cómo estamos coordinando nuestras demandas. Si bien es cierto, para algunas es de conocimiento que se está tratando de consolidar una red a nivel estatal, también creemos que es importante que las organizaciones de mujeres en sí dejemos las estructuras patriarcales, ¿no? O sea, debemos dejar de buscar protagonismos. Si, como lo repito, si yo me siento aquí es porque soy trabajadora del hogar en este momento, no porque lo fui hace tiempo, porque en Sin de Hogar les digo a las compañeras, el día que yo deje de ser trabajadora del hogar, y si las justicias no están de nuestro lado y no se nos reconocen los derechos básicos, y yo deje de ser trabajadora del hogar, estoy segura que habrán 3 o 4 compañeras que podrán defender también los mismos derechos hasta que se logren alcanzar. Las redes se deben hacer, pero de una manera coherente y real. Eh, Sin ese afán de yo hago más que tú, o tú eres más que yo, o yo tengo más recursos para trabajar contigo sí, contigo no. Dentro de esta necesidad de hacer redes, hemos establecido un grupo de asociaciones de diferentes comunidades para poder hacer acciones muy puntuales, porque por ese mismo respeto de que tenemos nuestros tiempos tan precarios, nuestras carencias, nuestras propias necesidades, queremos solamente reunirnos y nos estamos reuniendo para hacer
políticas puntuales en cuanto a las demandas de acuerdo a cada situación. Por ejemplo, ahora en el coronavirus hemos hecho por ese tema, hemos hecho un manifiesto, hemos hecho otro documento por el 30M de las trabajadoras del hogar, y creemos que esa es la misión de todas nosotras, poder trabajar desde los grupos de base sin tener un padrinazgo, un paraguas de otras entidades que nos digan, que nos manipulen o que nos linden el camino a seguir. Debemos hacer redes coherentes con proyectos de autogestión. Eso es lo que estamos haciendo. Lo hacemos a nivel interno en Sindiogar, apoyando con los diferentes proyectos que venimos haciendo, y ahora con esta caja de resistencia recíproca para todos aquellos que quieran colaborar, pero tratando de ayudar a todas las compañeras que no están solamente en Barcelona, sino que están en diferentes puntos, llámese Sabadell, Hospitalet, Mataró, Arenys, en diferentes zonas fuera de Barcelona, que es por lo general las compañeras. En Igualada tenemos compañeras africanas que están viviendo este terrible problema de esa localidad en sí, y tratamos entre todas de poder apoyarnos. Entonces, las redes las construimos desde adentro hacia afuera, tratando de hacer redes mucho más amplias, pero redes también coherentes, ¿no? Coherentes y reales, realmente, productivas. Y eso es lo que tal vez queremos hacer réplica en América Latina, de que las asociaciones, las mujeres que se organicen, que tengan esta voluntad de actividad, de acción, no por un reconocimiento económico, sino por la voluntad de mejorar, de ser más, de que la otra mujer que vive a tu lado tenga las posibilidades de avanzar. Es este nivel y esta capacidad de empatía, de reconocimientos entre nosotras, ¿no? Para poder, a través de esta empatía, llegar a una solidaridad real, sincera. Y es así como venimos trabajando en Sindiogar. Podemos ser precarias, sí, y aquellas mujeres que quieren organizarse, con mucha más razón en América Latina, van a tener muchas dificultades en el aspecto económico, pero mujeres, lo que más nos sobra a nosotras es la voluntad, y esa no la debemos perder nunca. Gracias, Rocío. Gracias, Paula, por sus respuestas y por compartir tanta, pues, sabiduría, la verdad. Vale, una pregunta para Mariana, de Fiona Montagut, que dice, ¿cómo apropiarnos de los presupuestos y cómo destinar recursos suficientes para responder a las necesidades de las mujeres y las niñas? Ok, me quedé con una partecita de una pregunta que hicieron sobre cómo abordar la violencia, y yo desde mi perspectiva sumaría que no podemos mover la estructura pensando en acciones individuales, que era lo que intenté como mostrar en esto de las opresiones, cuando hablé a lo largo de la exposición sobre economía feminista, ¿no? Y actualmente hay distintas expresiones de violencia y las respuestas deben ser distintas. Debemos dejar de tener esa mirada hacia el pasado punitiva y que lo que hago es controlar. Porque si yo no intervengo en todas las expresiones de violencia en el sistema dentro de un Estado, la expresión de violencia que existe y está es una, pero también es producto de otras tantas. E incluso decir con esto que el Estado también ejerce violencia de Estado. Y entonces, uno no puede solamente trabajar la violencia únicamente desde generar distancia del agresor o los procesos de denuncia. La violencia es la expresión de otros sistemas de opresión. Entonces, si no empezamos a trabajar sobre todos los sistemas, difícilmente podamos modificar esto. Eso me quedó como para atrás. Y después, ¿cómo apropiarnos de los presupuestos? Me preguntaba Dani. Bueno, tenemos que marcar una agenda y pasar de la calle a incidir en los presupuestos. No deberíamos reclamar solo en las calles únicamente, que es válido, pero únicamente por las políticas que tienen que ver con presupuestación en temas de violencia de género. Hay que sentarse a ver, antes de que se aprueben los presupuestos, efectivamente, dónde está el énfasis. No en el discurso, sino en el presupuesto.
¿sí? Entonces, sí hay distintos tipos de experiencias y de ejemplos donde ha participado la sociedad civil sentada con el Estado, donde tenés organismos que controlan con estudios o que controlan el tema de la aplicación, como decía una de las personas que intervino, que tenía que ver con no solamente es hacer el presupuesto, sino hacer el seguimiento. Tenemos experiencias en Austria, en Canadá, en Glasgow, donde queda claro que el presupuesto no se puede decidir puertas adentro porque impacta puertas afuera. Y no es nada tan extraño sentarse y ver específicamente qué es lo que está plasmado y que eso tenga que ver con la agenda de los organismos, la agenda feminista y de los organismos. Hay que quitarse esa idea de que el presupuesto es algo alejado, porque el presupuesto es algo que impacta directamente sobre nuestras vidas. Yo creo que hay 3 puntos importantes. La sociedad civil sabiendo manejar temas presupuestales que tienen que ver con cuáles son la agenda de puntos que vamos a trabajar primero y cómo, y cuál es la meta a la que vamos a llegar. Que en los espacios parlamentarios sepan de qué va, porque a veces también sucede que a nivel parlamentario, quienes ocupan una banca no tienen idea de qué es la perspectiva de género. Y cuando tienen que votar un presupuesto, para ellos es una gran masa, porque cada uno de los presupuestos tiene que ver con un tema distinto, y un parlamentario o una parlamentaria, en los países en que hay más parlamentarios que parlamentarios, no sabe sobre esos temas. Entonces, hay países que lo que hacen es que tienen un grupo que asesora a nivel parlamentario. Por ejemplo, pienso en Uruguay, hay una bancada bicameral femenina. Bueno, la bancada bicameral femenina debería saber cómo manejar estos temas y a su vez tiene que haber un grupo que asesore. Cuando yo te estoy hablando de invertir en ciencia, la perspectiva de invertir en ciencia también tiene perspectiva de género y tiene un impacto diferencial. Entonces, lo que hay que hacer es poder ayudar a quienes votan los presupuestos a que puedan manejar en clave de perspectiva de género también. Entonces, es importante la sociedad civil, es importante que los gobiernos sepan cómo hacerlo para que todas las partes puedan arribar a un presupuesto que dé cuenta de la realidad que la población quiere priorizar. Porque si seguimos haciendo un presupuesto puertas adentro, difícilmente vamos a poder modificar luego puertas afuera los resultados del mismo. Gracias, Mariana. Voy a leer otra preguntita más antes de pasar otra vez a los comentarios, que ya estamos, bueno, quedan 15 minutitos de esta charla. Y hay 3 participaciones que van en la línea de lo mismo. ¿Cómo visibilizar e incidir con el potencial social transformador de nuestras remesas? Hablando de economías transatlánticas. Y en este sentido, ¿cómo esta crisis pone en entredicho ese equilibrio global y la fuerte dependencia hacia esas remesas, ¿no? ¿Cómo afecta también al sistema dependiente de estas remesas la crisis que estamos viviendo ahora? Es abierta, quien quiera responder, adelante. Hola, con respecto a las remesas, pues nosotras, bueno, tenemos una mirada así como muy crítica también, y también lamentamos que no haya otra forma de envío de dinero, por lo mismo, ¿no? Que el capitalismo y el patriarcado pues se encargan de acaparar estos espacios económicos. Como dice la compañera, ¿no? Tenemos que apropiarnos de esos espacios también y buscar alternativas. No hay, no en, hablo en concreto de Honduras, digamos. Nosotras aquí preguntamos a ver si hay alguna cooperativa, alguna alternativa por donde se puedan hacer esas remesas, que también sabemos que es beneficiado, son beneficiadas algunas familias, ¿no? En las cuales pues son parte de los que vulneran derechos de las defensoras y defensores en territorio. Pues esa es una crítica y una autocrítica que nos hacemos nosotras también, de qué punto
nosotras podemos dejar de aportarnos a ese tipo de bancos, ¿no? que reciben las remesas, ya que hay una ganancia y es lo que mueve la economía, ¿no? Luego el desequilibrio global que está moviendo ahora esto del coronavirus, a nosotras nos preocupa porque también pues eso se está reflejando en las familias, ¿no? de ciertas poblaciones donde sabemos de que sus familias no van a tener que comer, ¿no? Porque lamentablemente los contextos políticos de territorio son bien complejos, difíciles y pero hay otros donde sabemos que se está moviendo el apoyo comunitario y creemos que en esa organización comunitaria es donde va a haber una resistencia a ese desequilibrio global, donde nosotras pues hablamos de que hay que continuar recuperando el trabajo comunitario y aquí en Europa pues lo podemos ver con los espacios de support que se han creado por barrios y eso pues también ha aliviado a muchas familias para poder estar comunicadas, aunque tengamos ese 1,5 metros de separación, ¿no? Pues esto es lo que puedo hablar, bueno, a continuar organizándonos y no permitir que esta pandemia nos separe más, ¿no? Sí. Rocío, no sé si quieres agregar algo. Bueno, más o menos de lo que te entendí en cómo afectan las remesas de nosotras, por ejemplo, pero ¿de qué remesas podemos hablar? Yo si tengo mi familia a quien acostumbro a enviarle o que tengo la necesidad de enviarle, eh, habiendo quedado en la calle, no tengo de dónde sacar para enviarle. Entonces, la remesa es como el sobrevivir. O sea, si no tienes de dónde sacar, no sobrevives con tu familia, ni aquí ni allá. Y creo que es una secuela, una consecuencia de toda esta precariedad que mientras no se elimine no vamos a poder avanzar, ni nosotras, ni quienes están a cargo de nosotras. Entonces, creo que solamente es remesas, y en este momento tiene la capacidad monetaria y económica para poder enviar. Y aquel que tenga una capacidad monetaria y económica es porque puede manejar un aplicativo que le permite a tu familia en tu otro país acceder mediante un aplicativo de sistemas, poder recibir un dinero virtual. Pero la verdad es que si yo no tengo de dónde mandarle porque me quedé en la calle, ¿cómo voy a poder mandarle? Ya estoy en cero, ya ni siquiera a eso puedo acceder. Y mi familia que está allá, menos derechos va a tener. Simplemente lo único que les queda es sobrevivir como estamos haciendo aquí muchas mujeres migrantes. Quiero aprovechar para responder una de las preguntas que mencionaron mucho antes, de Concha Fernández, en el que me decía que, Rocío, no todas somos fuertes. Concha, yo tampoco soy fuerte. Cuando se vino la ley, lo de la orden de la cuarentena por el coronavirus, y las familias me comenzaron a escribir por WhatsApp diciéndome que ya no vaya a trabajar hasta que se acabe todo eso, yo entré en un cuadro depresivo. Yo no quería comunicarme con nadie. Las chicas del sindicato estaban enteradas porque les dije, porque me muero y hasta ahora me cago de miedo, porque no sé qué cosa va a pasar conmigo más adelante, porque no puedo obligar a nadie, porque no tengo quien me solucione la vida económicamente. Entonces, yo no soy fuerte tampoco. Yo también sufrí violencia machista, pero todas las mujeres tenemos que llegar a un punto de decir y ponerle un paralelo a lo que estamos viviendo y decir, de ahora en adelante tengo que hacer otra cosa. Y yo llegué a un punto de mi vida en el decir, yo tengo que detener cómo estoy viviendo en este momento, la violencia que están ejerciendo sobre mí y tengo que avanzar. Y si necesito ayuda, sí, pero esa ayuda vino de otras mujeres, no vino ni del Estado, ni no vino ni de ninguna ley. Siempre vino de otras mujeres, tanto en mi país, cuando sufría violencia machista, cuando llegué a ese país y no tenía ni para comer. Siempre busqué a las mujeres para que pudieran ayudarme a levantarme. Y eso es lo que nosotros buscamos en el sindicato, que las mujeres en todos los países y en todas las comunidades y culturas se reconozcan a sí mismas y puedan apoyarse.
porque solamente entre nosotros, con nuestra propia voluntad, podemos avanzar. Gracias, Rocío. Creo que es muy importante lo que mencionas y acuerparnos y abrazarnos también desde la vulnerabilidad. Y yo agradezco mucho que, bueno, que tanto tú como Paula se han mostrado con toda transparencia y honestidad en lo que nos atraviesa esta crisis, ¿no? También desde lo personal. Em, vale, nos quedan 9 minutitos. Entonces, pues por mi parte creo que voy a agradecer muchísimo este espacio, comentarles también que vamos a hacer un canal seguramente para seguir en comunicación con ustedes, tenemos los correos, el video quedará grabado y les avisaremos en redes por dónde lo compartiremos, por eso no se preocupen. Y bueno, este es un inicio de algo que claramente a todas nos atañe. Queremos pues generar más diálogos, más discusiones transfronterizas. Entonces, si estén atentas, nos comunicaremos con ustedes, eso seguro. Y bueno, abrazarlas desde lo virtual y agradecerles. Le paso la palabra a Ana, no sé si quieras leer algunas participaciones y yo creo que tenemos que ir cerrando. Pues sí, leeré algunas participaciones, ahí disculpen las que no las logré leer, pero bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis. Rocío, creo que Chicas, quieres decir algo, perdón. sí, perdón. Perdón. Más o menos ya sabían que ahora en este tema del reconocimiento voy a entrar con una entrevista con un canal de Latinoamérica y tengo que despedirme ya. Solamente decirles que la voluntad de Sin Hogar y la base de nuestra lucha es por la eliminación de la ley de extranjería, porque todas las mujeres tenemos derecho a una regularización ya. Y no solamente estoy hablando de las mujeres latinoamericanas, estoy hablando de las mujeres que pertenecen y que están en todo el territorio español y que tienen este problema mucho más arraigado que nosotras, que manejamos el mismo idioma. Y estos son las mujeres nepalesas, las mujeres africanas, las mujeres pakistanesas, de la India, las mujeres marroquíes y en sí todas las latinoamericanas que necesitamos una regularización ya. Un abrazo a todas, muchas gracias por el espacio, solidaridad, empatía entre todas, que la voluntad es la que nos sobra a nosotras como mujeres. Un abrazo a todas y sobre todo a Latinoamérica, a todas las mujeres, hermanas de lucha. Gracias, Rocío. Muchísimas gracias por hacer tu tiempo y vamos a darle seguimiento a todo lo que hoy salió. Voy a leer algunas participaciones. María José Rosales desde Casa Colibrí, Guatemala. Estamos seguras en la fuerza de reconstruir las formas de cuidado debe ser parte de la red de la vida. Vernos en la dimensión de estas redes y tratar de equilibrar. No resguardaremos. Muchas gracias por sus reflexiones de los cuidados. Luego había otra compañera, Paula del Cid, participante de la Asociación del Acuerdo de la Asamblea Feminista desde Guatemala. Nos instruyen con el quédate en casa, lo que ha puesto a desnudo cómo la concentración de capitales empeora las condiciones de vida. Con la declaración del estado de calamidad, el Congreso y el Gobierno tomaron medidas presupuestarias que responden a los intereses del empresariado, protegiéndoles de los efectos económicos. Como en otros países, consideramos que las ayudas deberían de orientarse a trabajadoras de casa particular, vendedoras, productoras de alimentos, empleados de pequeños establecimientos y personas que dependen de un negocio local y las desempleadas. Con el 80% de la población empobrecida, es imposible seguir la instrucción, se vive al día. Para quienes se quedan en casa porque les han cortado el trabajo con impunidad, aquí se vale contratar por servicios sin prestaciones, aunque se lleve años trabajando para la misma empresa. Se vive como arresto domiciliar. La casa se convierte en la cárcel. Con uno de los peores presupuestos en salud y únicamente 60 respiradores en el sector de salud pública, las mujeres tendrán asignado a cuidar a los enfermos, organizar el traslado de fallecidos. Lo que nos queda es fortalecer, hacer un inventario de poderes y autoorganizarnos. Un abrazo a todas. Llamamos a desarrollar nuestro ingenio y creatividad. Raquel Vendrey, creo que algo bonito que se puede hacer ahora para ayudar a regularizar es casarnos. Un problema que tenemos en España son las cuotas de autónomos que son pensadas para grandes empresarios. Con otro tipo de cuotas podríamos acceder a recursos. Hay que seguir denunciando la privatización de los cuidados. Las residencias reproducen el capitalismo
neoliberal más salvaje, solidaridad y colectivo. Vamos a votar este sistema fallido, urgente hacer nuestra la utopía realidad, de Nati Dread. Y a ver, algún otro. Por aquí Mon, que le preguntamos sobre la lucha de la que estaba hablando, responde, habla de Lorena, ex trabajadora de Montservais, ya que fue echada por denunciar, quiere comentar, nosotras las cuidadoras hacemos parte de la sociedad y de la economía del país, así que nuestra labor debe ser más valorada tanto en el ámbito social como en el ámbito económico, mejoras salariales, porque somos una parte fundamental. Me gustaría, es bien difícil seleccionar así, ¿verdad? Pero sí, la última de esta misma compañera, Mon Sánchez, ley de extranjería abajo, ¿no? Que coincide precisamente con el comentario que hacía Rocío Echevarría antes de despedirse, ¿no? Que es una de las principales demandas, por lo menos de este lado del mar. No sé si quieren las participantes tomar una palabra de último para despedir el proceso, ya que van juntando los últimos 5 minutos. Paula, Mariana, María. Bueno, ya esta es la despedida. Un placer haber participado en este panel. Ha estado muy guay por la comodidad que esto da también. Y bueno, pero también no, sin dejar de pensar, ¿no? En qué estrategias podemos seguir creando desde los espacios que tenemos ahora e intentar que nuestra creatividad llegue más allá, ¿no? De un aislamiento. Y aparte de eso, nosotras siempre invitamos, ¿no? Que como mujeres que hemos sido educadas en una educación patriarcal con una mirada capitalista muy, muy marcada, ¿no? Con eso de la competencia entre nosotras mismas, pues que continuemos trabajándonos nosotras mismas, reconociéndonos, reconociendo las actitudes y aptitudes patriarcales con las que vivimos y a la vez pues de irnos desechando cada día de eso y a la vez pues también respetando el proceso, como decía del inicio, ¿no? El proceso de cada compañera que a veces nos encontramos, ¿no? Que no, por esa misma educación patriarcal, pues no miramos otras cosas en un caminar, ¿no? Cuando estamos con la vulneración de derechos. Entonces, pues eso, no estar organizada solo desde arriba, ¿no? Sino que no olvidar esa base de mujeres que hay que acompañar en diferentes etapas de su vida, en diferentes etapas de crecimiento, ¿no? Y bueno, pues que aquí estamos en Barcelona, si conocen alguna recién llegada que necesite información, pues ahí estamos para informarla, para acuerparnos y para crecer juntas. Gracias por permitirme este espacio a Calala y Cooperación. Y es todo. Gracias. Gracias por participar, Paula. Compañeras, antes de que se vayan, solo comentarles que estamos haciendo un levantamiento de ideas, un recogimiento de todos los comentarios, las propuestas, las críticas, autocríticas que han surgido de esta conversación. Queremos hacer una síntesis y rotarla. Entonces, si por favor nos pueden escribir al siguiente correo, las que no tienen nuestro correo, pandemiafeminista@gmail.com, ¿ya? pandemiafeminista@gmail.com. Ahí podemos seguir recolectando sus nombres, sus colectivos, ir tejiendo redes virtuales y transfronterizas para ir expandiendo y co-creando este recogimiento de ideas y propuestas desde una mirada de la economía feminista, ¿sí? Muchísimas gracias por participar y a todas las ponentes. Gracias, María, por participar, por estar ahí en el grupo motor, por ser parte de lo que ha generado que hoy esto sea posible. Mariana, no sé si quieres unas palabritas para cerrar. Bueno, agradecer eso al grupo motor, como le decimos nosotras, que creyeron en esta idea y creímos que era posible romper
con el aislamiento y empezar a crear redes. Esperemos que este sea el inicio de otros temas que también nos pueden sugerir para trabajar. Agradezco que haya gente dispuesta a caminar a la par para hacer movimientos y sumar a otras, y que se vayan sumando y sumando desde un movimiento horizontal. Escuché cuando la compañera hacía críticas hacia algunas acciones patriarcales, incluso dentro de los colectivos feministas, y sí las hay, y lamentablemente son muy humanas, pero a ver si podemos vencer en el movimiento las que tenemos una forma de hacer las cosas desde otro sistema más horizontal, o que intentamos generar esa práctica. Inmunizarnos contra todo lo que nos divide, la raza, la clase social, ¿sí? El grupo etario, y poder caminar juntas, y agradecer a todas las que dedicaron hoy el tiempo al grupo motor, que fue un motor muy grande, y de repente no nos imaginamos que íbamos a tener a tantas invitadas en nuestras casas, y realmente fue para nosotros sumamente gratificante. Las vamos a estar convocando probablemente para otro espacio, y a ver si podemos terminar con algún tipo de incidencia, todas juntas en las redes, de hasta dónde qué no estamos dispuestas a ceder, desde lo que se pudo llegar a recoger en este chat. Gracias a todas, y Sí, espero gracias. encontrarnos con ustedes prontos y poder abrazarlas. Sí, nos vemos pronto. Gracias de parte de Cooperación también a todas por participar, por hacer este llamado. Ahora, como seguía en el leer el chat, quedaba una pregunta de Estrella, que fue la primera que mencionó su pregunta, que es ¿cómo controlar la incitación al odio que arrancará cuando entremos en la gran crisis económica que se aproxima? Nos la llevamos, queremos darle continuidad a este proceso, y como esa, tantas otras preguntas e intervenciones que quedaron pendientes, que tienen un gran valor, que van a ser recogidas y que vamos a guardar en este video, y como forma también de documento para poder ir nutriendo este momento, y entre todas, ¿no? Entre las reflexiones, para ir encontrando estrategias en cómo queremos salir de esta crisis. Gracias, compañeras. Las invito a si quieren poner sus videos todas, y así nos despedimos todas en presencia. Agradecerles de verdad a todas por darse este tiempo, y esperen noticias de la pandemia feminista. Abrazos virtuales.